Desde este momento, presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa. Comunidad educativa de República Dominicana, como siempre es un placer encontrarnos con ustedes en este su programa consentido de todas las mañanas, Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y me acompaña mi compañero, mi amigo y hermano, el manín Nixon Moreno. Buenos días, Lervis, buenos días a todos nuestros fieles oyentes que sintonizan cada día por los 95.3 FM para todo el Gran Santo Domingo y 106.5 FM para todo el Cibao Este. Su programa consentido, como acabas de mencionar, Mirada Educativa. Hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el invitado que tenemos el día de hoy es un periodista y comunicador dominicano con experiencia en radio, televisión y revistas especializadas, así como colaborador de editoriales de los principales periódicos dominicanos. Actualmente es productor de Conexión RSE y periodista del diario Hispaniola. ¿Quién es nuestro invitado en el día de hoy, Nixon? El día de hoy nos acompaña Tonis Arias Gil, quien va a estar celebrando con nosotros el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Saludos, Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias Lervis, Nixon, muchas gracias por esa presentación y un placer de estar con ustedes en Mirada Educativa por Radio Educativa Dominicana. Un placer, de verdad. No, para nosotros es un honor que en el día de hoy nos acompañes, un periodista de larga data, señores, con tanta experiencia que pueda venir a compartir con nosotros en el día de hoy, un día tan importante. Y nos Lervis, no diga mucho de larga data porque después me van a querer sumar la edad. No, es que tienes mucha juventud acumulada. Gracias, sí, realmente estamos en un contexto realmente muy diverso, que puede tener muchas amenazas y que a veces no nos damos cuenta de que hay amenazas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, porque como vivimos con redes sociales y con apertura de medios sociales, a veces creemos que no puede haber, que la libertad de prensa no está amenazada, pero sí sigue amenazada. Entonces es lamentable celebrar este 30 aniversario, porque hoy precisamente se conmemora el 30 aniversario de esa declaración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es lamentable que sea así, pero bueno, estoy dispuesto a conversar con ustedes un poco en base a mi experiencia y en base también a las apreciaciones que uno como periodista sigue haciendo a lo que es el ejercicio profesional. Y a propósito de esto que nos comentas, bueno, ha estado muy caliente en los últimos, precisamente ayer sale una noticia que amenaza un poco este tema, pero que vamos, eso realmente ha movido muchas fibras sensibles del país, pero vamos a hacer un poco de historia. Y nos dice que hoy se celebra el 30 aniversario, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí, mira, Lervis, lo que pasa es que en el 1991, más o menos, la UNESCO, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, celebró algunas reuniones, sobre todo en el continente africano, donde había realmente muchas amenazas, persecuciones y censuras hacia los periodistas de ese continente, que eran víctimas de represión y que fueron incluso objetos de asesinatos, arrestos y de mucha tensión y de que no tenían libertad de movimiento. Entonces, en ese contexto, la UNESCO celebró una conferencia en el 1991 allá en Namibia, y un grupo de periodistas de ese continente dio a conocer lo que se conoce como la Declaración de Windhoek. Tal vez no lo estoy pronunciando muy bien, pero es una declaración que es como muy
importante porque fue como el punto de partida de decir, señores, espérense. Bueno, en ese momento yo estaba en la universidad, estaba estudiando precisamente comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en ese contexto, para los periodistas africanos, era muy importante que se hiciera un alto y se dijera, espérense, en la Declaración de los Derechos Humanos está declarado que tenemos libertad de expresión. Entonces, ¿por qué los periodistas no podemos tener libertad para investigar y para dar a conocer lo que hacemos? Entonces, eso motivó a que la UNESCO elevara hacia las Naciones Unidas una petición de conmemorar el Día Mundial de la Libertad de la Libertad de Prensa. Y precisamente se eligió el 3 de mayo, que fue cuando concluyó la conferencia de los periodistas, inició el 29 de abril en el 1991 y terminó el 3 de mayo de ese 1991. Y en el 1993 las Naciones Unidas lo declaró en su Asamblea General de ese año, declaró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y como decíamos, ya son 30 años y realmente va motivado por esa preocupación de la UNESCO, que la UNESCO siempre ha estado preocupada porque la comunicación esté al servicio de la humanidad. Y al gestar esa discusión con ellos y ver esa situación en la que ellos estaban, realmente entendían que era necesario que dijéramos, óyeme, se necesita una prensa libre, una prensa que pueda investigar y que pueda comunicar lo que investiga. Y de ahí surge entonces lo que es el Día de la Libertad de Prensa, en el 1993. Wow. No sé si respondo un poco tu pregunta, más o menos con esa historia. Sí, claro que sí. Y qué bueno que la UNESCO, siempre preocupada, abrazó esta causa, porque realmente es una profesión muy digna, pero que necesita libertad para ser ejercida y sin prejuicios y sin condiciones para poder... Porque tú sabes, Lervis, la función principal del periodista es buscar la verdad. ¿Y qué pasa? Tú dices, bueno, buscar la verdad, eso suena muy bonito, pero la verdad puede ser relativa. Sí. La verdad para ti como locutora de radio educativa puede ser, bueno, diferente a la verdad para el locutor de una emisora comercial, en la que más que todo no está buscando la educación, sino que está buscando simplemente que haya un disco que se pegue y que la emisora se escuche más. Tú como locutora de radio educativa, tú estás buscando dejar en cada oyente tu misión en ese sentido es esa. Y en el caso también de los periodistas de ustedes, de la dirección de prensa, están buscando a través de las noticias dejar esa impronta educativa en la gente. Entonces, si el objetivo de cada periodista es buscar la verdad, y la verdad es tan diferente, para un gobierno la verdad puede ser una cosa, pero para el periodista otra. Sí. Entonces, es necesario siempre que exista ese marco legal que le permita al periodista decir, yo puedo investigar la verdad de manera tranquila. O sea, yo puedo decir, bueno, tú como funcionario público me estás diciendo una cosa, pero esa es tu verdad. Déjame ver si lo que tú me estás diciendo contrasta con la realidad. Y por eso es muy, muy importante que se mantenga el respeto a la libertad de prensa y sobre todo que haya un marco legal que respete eso. Ahora, hace poco, realmente, aquí en República Dominicana, los periodistas están discutiendo que en el Congreso Dominicano hay unos legisladores que están pretendiendo coartar la libertad de prensa a través de mecanismos legales, y eso realmente no debe ser, porque la prensa necesita esa tranquilidad, esa libertad para poder decir, yo puedo ir más allá de lo que me está diciendo Lervi o de lo que me está diciendo Nixon, para saber si ustedes pueden tener muy buena intención, pero yo tengo que realmente investigar si es verdad para ser un buen periodista. Tony, y qué bueno que mencionas esto, y de verdad que me surgen muchas preguntas, porque ustedes como periodistas, ¿verdad? Tienen que hacer un gran trabajo, tienen que, de manera, ¿verdad?, hasta sigilosa y con mucho cuidado. Y me imagino que en tu experiencia
se han presentado muchos desafíos para buscar esta verdad. Me imagino que ustedes los periodistas enfrentan muchos retos, sobre todo en un mundo en que la libertad de prensa es subjetiva. Exacto. Háblanos un poco de esto. Óyeme, Nixon, realmente en mi experiencia, yo he tenido una experiencia de realmente muchos años. Trabajé un tiempo en Radio ABC hace muchos años, sí, hace muchos años, no como empleado, sino en producción de programas educativos. Trabajé también en Teleantillas como reportero. Y en esa experiencia, sobre todo de reportero, tuve situaciones, por ejemplo, con el expresidente Hipólito Mejía, que uno como periodista, que tenía un nivel de investigación sobre temas muy específicos, podía dominar ciertos temas. Y cuando uno le preguntaba al presidente, el presidente trataba de decir, espérese, a usted, me lo dijo una vez, yo lo recuerdo muy bien, ¿y a usted qué le importa lo que pasó? Y yo lo que le respondí al presidente fue, presidente, a mí no me importa, pero el país necesita saber qué usted discutió con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, muchas veces la libertad de prensa se ve amenazada de manera muy diferente y puede a veces parecer sesgada como un comentario, como lo hacía en ese caso el presidente, pero no necesariamente es un comentario. Luego, más adelante también me pasó en una revista de negocios que yo inicialmente era el coordinador de contenido y luego también terminé como editor, que en algunos casos se veía mínimamente amenazada esa libertad de prensa cuando te decían, tú me puedes mandar el texto antes de imprimir. Sí. Y eso es como una forma de decir, espérate, yo no confío muy bien en lo que tú vayas a hacer, déjame revisarlo. Hay otras maneras, ustedes también recuerdan cuando Hipólito, que hubo unos, no sé si los recuerdan, hubo unos periodistas que estuvieron haciendo una encuesta de quién era más popular, si el Diablo o Hipólito, sí, y mandaron a cerrar el programa de radio. Entonces, sí, hay otras maneras. En el caso, por ejemplo, de Nuria, ustedes vieron lo que salió en el periódico, sí, de que su celular fue infectado con Pegasus, un mecanismo de la nueva tecnología que permite de manera remota tener acceso a todo lo que tú tienes en tu celular y acceder a él. Y hasta dónde te mueves, para dónde vas. Sí, hasta dónde te mueves. Realmente eso es un poco relativo, porque si tú tienes un celular, un smartphone, un celular inteligente, y tú tienes conectada la ubicación, se puede saber con un GPS donde tú estés. O sea, eso las compañías lo pueden hacer. Y tenemos muchas vulnerabilidades, por eso la gente que sabe de tecnología le pide al que tiene algún tipo de responsabilidad a nivel de comunicación que cierre siempre su cámara en su celular, sí, porque aunque el celular esté apagado, aunque el celular esté cerrado, la cámara es un mecanismo de espionaje y lamentablemente tenemos esa realidad. ¿Qué pasa? En el caso mío, yo les voy a ser sincero, o sea, yo realmente no tuve una experiencia, no he tenido realmente en mi experiencia, porque aunque ahora mismo mi función principal, como más que todo, yo soy gerente de comunicación de una empresa y hago periodismo porque me gusta, pero no he tenido una experiencia así de que me coartaran la libertad de prensa de una manera radical. Los 9 años que trabajé en Teleantillas, siempre hubo mucha apertura a nivel de nuestra jefatura de redacción, a nivel de nuestra dirección, y nunca hubo una forma en la que nos dijeran no deben hacer esto, no deben hacer aquello. Y lo mismo también en la revista. Ahora bien, eso no me deja a mí darme cuenta y ser analítico y ser crítico de que la libertad de prensa, no solamente en el país, sino a nivel mundial, está cada día más amenazada. Miren, en el día de hoy, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, dice que en el último semestre han muerto 10 periodistas y 5 de ellos al ladito de nosotros aquí en Haití. O sea que es algo que te llama mucho la atención, y que los otros 5 fueron en Colombia, en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay. Y para que ustedes vean qué frase, que todavía a esta altura de juego, a 30 años de estar celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, él nos dice que la cobertura de noticias se ha convertido en una actividad de riesgo.
O sea Sí. que hay muchas amenazas todavía para una cobertura periodística real. Y el mensaje que el señor Greenspan da en este día es que es imposible sostener la democracia sin la debida libertad y protección que necesitan los periodistas y los medios para trabajar. Y de igual forma que puedan trabajar sin salud económica, que ese es otro tema también muy importante, que a veces en la libertad de prensa eh, se ve también como que se puede Coartada, estar amenazada. coartada, Sí. Ujú. porque si tú no tienes publicidad, si tú no tienes un medio que te financie, una forma de financiar tu medio, tú simplemente lo cierras. Entonces ahí vamos también, Lervis y Nixon, con todo esto de los medios también, los nuevos medios. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de que, es verdad, tenemos canales de televisión como los que yo trabajaba antes, pero ahora también la gente puede hacer televisión desde su casa. La gente puede hacer radio desde su casa, simplemente tener un buen internet, un canal más o menos establecido y tener audiencia. Pero ¿qué pasa? El hecho de que tengamos esa mayor libertad no nos debe dejar también preocupados de que los medios tradicionales se les puede coartar la libertad a través de amenazas, a través de lo que les comentaba que están haciendo también los senadores, los diputados, que quieren crear un marco legal en el que se ve afectada la libertad de prensa. Entonces, desde mi punto de vista, como te decía, no necesariamente lo he vivido en mi día a día, pero como decía el presidente de la CIP, realmente las coberturas se están haciendo cada vez más difícil. Sobre todo también otra cosa que no les mencioné, y disculpen que tal vez me he extendido demasiado en esta respuesta. No, perfecto. Es también el auge que tiene el narcotráfico en nuestros países. Eso también está haciendo, puede afectar lo que es la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no le importa mandar a contratar a un sicario y matar a una gente. O sea, no tiene escrúpulos para eso. Un gobernante puede decir, bueno, si el periodista me investiga, yo puedo perder la reelección o puedo perder mi posición, pero el narcotráfico no tiene ese problema. Simplemente agarra a la familia de un periodista, la amenaza o lo mata y ya, y punto. Y dice, si sigues hablando, ya tú sabes lo que va a pasar. Sí. Y eso es muy convincente, muy convincente. Así. Entonces, esa realidad realmente nos golpea y bueno, habría que ver cómo los periodistas podemos seguir manteniendo la libertad a pesar de ese tipo de situaciones. Tenemos una conversación tan amena y rica en Nixon. Hoy conmemoramos el 30 aniversario de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y nos acompaña en esta interesante conversación Tony Arias Gil, periodista y comunicador dominicano. Me parece tan interesante todo esto que nos estás comentando en el día de hoy, pero para todo eso, que esa valentía, esa gallardía que debe tener el periodista, que a su vez es como profeta porque anuncia y denuncia muchísimas situaciones, que me disculpen la comparación, pero para eso hay que tener un criterio, hay que tener unos valores, hay que tener una formación, porque no viene dado solamente porque voy a una universidad a estudiar periodismo, sino se ven involucrados unos valores morales y éticos. Y nosotros que estamos en la era de la comercialización, donde todo se compra, donde todo se vende, donde se compran conciencia, Nixon, y se venden profesiones, se venden títulos. Y un tema tan espinoso como la libertad de prensa, porque yo exijo libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿Cuál es realmente? Entiendo yo mi rol de comunicador, de que realmente tengo una misión en la sociedad, que es precisamente investigar para poder informar oportunamente a la sociedad dominicana. Hay muchos jóvenes interesados en entrar al mundo de la comunicación social y precisamente al mundo del periodismo, pero se necesitan periodistas con valores, con criterio,
con ética, ¿verdad que sí? Tony, entonces nos gustaría que tú compartas con nosotros, a tu criterio, cuáles serían esos valores imprescindibles para nosotros tener periodistas y comunicadores que realmente cumplan con el rol de comunicar y bien informar a la población. Lervis, gracias realmente por esa pregunta. Mira, yo soy ahora mismo, actualmente yo soy presidente del Comité de Ética de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, ADOMPRETUR. Tengo varios años trabajando en ADOMPRETUR y una de las cosas que hace un buen tiempo, hace más de 8 años, yo di varias charlas sobre ética periodística, sobre todo ética periodista para informar desde el punto de vista turístico. Entonces, me gusta mucho esta pregunta y me retrotrae a una presentación que ya yo había hecho para ADOMPRETUR, en la que yo les decía a los periodistas jóvenes, precisamente, que un periodista ético debe tener como valor fundamental la pluralidad. O sea, ¿por qué la pluralidad? Porque es que yo estoy buscando la verdad y como yo les decía ahorita, la verdad puede tener diferentes matices. Entonces yo tengo que tener la visión plural de que lo que tú me estás diciendo puede tener una parte de la verdad y lo que yo voy a investigar por mi cuenta puedo encontrar otros elementos de la verdad. Entonces, concomitantemente con eso, también el periodista debe ser abierto. No debe ser una persona sesgada que cierre su mente a que no, yo pienso que las cosas son así y debe ser así. Tú tienes que tener tu mentalidad abierta para tú poder comprender las cosas. ¿Por qué te digo esto? Una de las cosas que yo aprendí mucho en mi experiencia periodística es que tú como periodista, tú tienes que especializarte en todo. El periodista no es especialista en una sola cosa, en comunicar. No, al tú comunicar, tú te especializas en todo. Entonces tú tienes que tener tu mente bien abierta para tú poder entender tanto a los que hablan de filosofía de un tipo, o los que hablan de ideología de género, o los que no les interesa la ideología de género. Entonces tú tienes que tener tu mentalidad muy abierta, porque no es que tú te vas a pegar a un tipo de cosas específicas, sino que tú tienes que entender a cada uno para poder informar. Entonces, en ese sentido, hay otro elemento que para tú ser un periodista ético, el valor de no conformarte. Si a ti te dicen, bueno, mira, yo voy a investigar como lo hizo Nuria, yo voy a investigar a un doctor que dicen que no tiene título, pero él tiene 30 años ejerciendo. Entonces, yo no me puedo conformar y decir, espérate, él tiene 30 años, la experiencia ya le ha dado el aprendizaje. Sí, es verdad, pero no tiene título. Entonces, si no tiene título, no puede ejercer la medicina. Entonces, tú tienes que ejercer ese valor en tu investigación periodística, en tu ejercicio, de no conformarte con lo que te digan. Decir, no, sí, vamos a hacer tal cosa. Sí, pero déjeme ver, ¿por qué ustedes van a hacer eso? ¿Cómo ustedes lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Y hacer esas preguntas que te dejen ver delante de tu delante de la persona, de tu fuente, o delante de la persona que tú estás buscando la información, que tú no te conformas con lo que te digan, que tú estás buscando la verdad. Y en ese sentido también hay dos elementos más que están muy ligados a este último valor, que son la criticidad y el ser inquieto. O sea, el periodista debe ser siempre crítico. Crítico, ahí hay alguna salvedad. No es criticar por criticar, es tú siempre decir, espérate, Lervi me está diciendo que Radio Educativa es esto, pero déjame preguntarle, ¿por qué ella cree que es eso? ¿Realmente tú estás segura de que es así? Y no es que yo vaya a criticar a Radio Educativa, sino que yo voy a indagar y a ser tan crítico que voy a hacer que Lervis me dé más detalle de por qué Radio Educativa es una buena emisora que está orientada a la educación del pueblo dominicano. Y lo de ser inquieto también va un poco en ese sentido. No quedarte con que, sí, ya me dieron una nota de prensa, ya yo lo tengo todo ahí, yo con eso yo resuelvo. No, espérate. Yo tengo la nota de prensa, yo contrasto los datos que tú me das, voy al Banco Central y digo, espérate, me están hablando de que llegaron 10 millones de turistas o 4 millones de turistas. Déjame ver lo que dicen las estadísticas de turismo del Banco Central. Entonces, si tú tienes como periodista esos valores de la pluralidad, de ser abierto, de no conformarte, de ser crítico e inquieto, yo creo que puedes llegar a ser un buen periodista. Y con lo que digo, no es que tú seas crítico de que tú vayas a dañar a otro con
con tu crítica, sino es simplemente buscar la manera de encontrar la verdad, de entender bien lo que te están explicando y así poder comunicar mejor lo que vas a comunicar. Una vez yo recuerdo, yo estuve en una rueda de prensa, yo me especialicé en el área económica y yo estaba en una rueda de prensa con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, que es el mismo gobernador que está ahora mismo. Y la manera en que ellos explicaban las cosas, tal vez muchos periodistas no lo entendían. Y cuando yo llegué a la sala de redacción, mi jefe me dijo, Tony, yo sé que tú lo manejas el tema. Ahora bien, dímelo de una manera que yo lo pueda entender. Entonces, ese es otro valor también que me parece muy importante, es tú comprender lo que tú vas a comunicar para comunicarlo de una manera que todos lo puedan entender, tanto el gobernador como el que barre allá en Radio Educativa. Que no es que sean diferentes, pero tienen pueden tener niveles de comprensión de lo que tú explicas de manera diferente por sus realidades y por tal vez el nivel educativo al que hayan llegado, ¿entienden? Entonces, todos esos elementos deben adornar a un periodista ético, a un periodista con valor, para poder aprovechar la libertad de prensa, la libertad de expresión y ser también exitoso y ser ético en este caso. Qué bueno, Tony, que mencionas todos estos valores, sobre todo en la ética que debe de permear en el periodista, y eso hace que me surja una pregunta, sobre todo porque vivimos en un mundo muy moderno, un mundo donde la tecnología, donde las redes sociales, tú hablaste de los nuevos medios de comunicación, sí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo pueden estos entornos, estas herramientas, las redes sociales afectar este valor de la ética? ¿Cómo puede afectar la libertad de expresión? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar la calidad del periodismo? Nixon, muy buena pregunta. El hecho de tener las redes abiertas y tener la posibilidad, por ejemplo, tú en YouTube, antes, para tú poder tener una comunidad, tú debías tener casi 1,000 seguidores. Ahora tú con 36 seguidores, tú puedes tener una comunidad y crear contenido en esa comunidad y compartir contenido en esa comunidad y extenderte y llegar a mucha gente que, aunque no sea parte de la comunidad, puede compartir tus videos. El caso de TikTok, por ejemplo, que son videos pequeños, videos cortos, y la gente, por buscar like, la facilidad que tiene TikTok de que tú puedas compartir el contenido de una manera muy simple. ¿Qué te crea todo esto? Que se pueden extender noticias falsas, desinformación, información errónea, y eso puede traer repercusiones, porque no sé si ustedes vieron el otro día también, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Sí. Cómo pusieron el Papa estaba, creo que era el Papa que estaba muriéndose con un pulmón menos interno, y aparece en todas las redes el Papa con una chaqueta, un abrigo blanco grande, y que está muerto de frío el Papa. Y el Papa está, lo más seguro no, estaba realmente padeciendo porque tiene un pulmón menos, y el hombre estaba mal. Entonces, ese tipo de cosas realmente hacen daño a una figura como la del Papa Francisco, que yo creo que mucha gente, aunque no sean católicos, lo quieren mucho, sí, por su forma de expresarse, aunque y lo digo como un ejemplo. Pero también hemos visto que a veces se lanzan videos que son videos que fueron editados. Es una facilidad que te permite la inteligencia artificial ahora mismo, y diferentes videos que tú puedes tomar la voz de Lervis, tú puedes tomar la imagen de otra mujer y hacerle daño, editándolo de una manera que está diciendo que ella dijo algo que nunca dijo. Entonces, ese tipo de cosas realmente nos crea un dilema ético muy grande, pero además nos crea un problema que los periodistas y los medios tenemos que resolver. Que hay que simplemente proteger a los medios institucionalizados, respetar los nuevos medios. Yo respeto a todo el que tiene un espacio
y que no necesariamente es un espacio tradicional, un espacio institucional, pero es una forma de expresarte. Lo que hay que tener cuidado, y es una de las cosas que también yo he planteado en otros momentos, es que cuando tú te vayas a expresar, expresarte con responsabilidad. No dañar reputaciones, no cambiar la verdad, estar siempre apegado a la verdad. Y aunque decíamos que la verdad puede tener diferentes aristas, pero estar lo más apegado a lo que es la verdad, y que la información sea creíble. O sea, no manejar información que pueda contradecir, que pueda dañar a otros y que pueda ser una información errada. En eso siempre el que trabaja periodismo de manera ética y de manera que respeta la libertad de expresión debe hacerlo en eso. Claro, como tenemos estos medios tan abiertos, vamos a tener siempre ese problema de personas que aprovechan la inteligencia artificial, que aprovechan los medios libres para dañar, para lanzar rumores, y hay que tener siempre cuidado con eso. Y también, no sé, bueno, ustedes lo deben saber, para eso también han aparecido espacios que permiten verificar las informaciones, sí, para evitar ese tipo de información errónea que nos hace daño. Entonces, estamos realmente en un mundo muy convulso en el que cada día la verdad se puede torcer de manera más fácil, y los que estamos trabajando con la comunicación debemos ser responsables para aprovechar esa libertad que tenemos de prensa y esa libertad de expresión, y aprovecharla de la manera más adecuada para educar, para que la gente también pueda entender y no para desinformar. Para mí eso es fundamental. Tony, no sé, Nixon, si te respondo de manera adecuada. Bueno, claro que sí. Nixon a cada palabra tuya acertaba aquí con la cabeza. Tony, qué grata conversación hemos tenido contigo en el día de hoy, pero el tiempo es cruel y lamentablemente contigo necesitaríamos más tiempo para poder conversar de tantos temas interesantes. Pero creo, y cabe la comparación, que el periodismo es también una vocación, igual que el área docente, igual que nosotros los maestros. Realmente, si no le ponemos corazón y si no nos sentimos motivados a ejercer esta profesión tan linda, porque tenemos tanto poder en nuestras manos, con nuestra voz, con nuestros pensamientos, que realmente podemos transformar e impactar de forma positiva o de forma negativa a toda la comunidad. Pero en este día especial, yo quiero que tú nos des un mensaje final a todas esas generaciones que están pensando en este momento y que sienten esa vocación de ser periodista. ¿Qué deben abrazar, a tu juicio, ellos en el día de hoy para emprender esta carrera que, más que por lo lucrativo que pueda ser, es por la vocación y la satisfacción del deber cumplido? Mira, Lerby, yo creo que tal vez no sé, bueno, hay algo que yo siempre he dicho y que para mí es fundamental, y es que la ética posiciona y hace la diferencia. Y en este contexto en que hay tanta desinformación, en que hay tanta gente que está queriendo vender y conseguir like, yo creo que más que conseguir like, más que conseguir visualizaciones, hay que estar apegado a la verdad y hay que demostrar que tú tienes una mente, como decía ahorita, abierta, y que tú estás dispuesto a dar lo mejor de ti y a dar lo mejor que tienen los demás. Entonces, cuando tú trabajas de una manera ética, como decías, con una visión crítica, con una visión de apertura mental, tú tienes la posibilidad de ser una diferencia y de decir, espérate, pero dentro de toda esta gente que está hablando tantas cosas, hay uno allí que me está diciendo algo, déjame escucharlo, déjame ver, y esa diferencia va a hacer que mucha más gente te pueda seguir. ¿Será eso en un día? ¿Será eso en 2 días? ¿Será eso en un año? No. Persistencia, y la persistencia te hará lograr que cada día más la gente aprecie tu contenido y no necesariamente aprecie algo que tú estás lanzando por ser viral. Yo en mi caso tengo, por ejemplo, cuando ustedes le mencionaban al principio, yo soy productor de Conexión RSE.
Conexión RSE es un espacio que habla sobre responsabilidad social empresarial, por eso RSE, y es especializado en esta temática de responsabilidad social empresarial, voluntariado, corporativo y sostenibilidad. Y fuimos el primer espacio periodístico digital en República Dominicana en tratar ese tema. En radio digital lo hicimos por 2 años en Única Radio, y luego ya lo estamos haciendo desde YouTube, desde nuestra propia plataforma, creando una comunidad y diseñando un contenido que para las empresas y para personas que estudian esa temática puede ser de interés, y sobre todo con la visión de compartir historias de éxito. Por ejemplo, si ustedes pueden, en algún momento pueden buscar en YouTube, sí, pueden ver las historias de APAP en el tema de voluntariado corporativo, el caso del Banco BHD y Mujeres que Cambian el Mundo, y así otras también empresas y pequeñas empresas que están demostrando que con pequeñas acciones se puede hacer sostenible y se puede ser responsable. Entonces, gracias. Yo dije en un momento, yo voy a apostar a eso, no me importa si tengo like o no tengo like, pero yo voy a apostar a ese contenido de calidad. Muchísimas gracias, Tony, por acompañarnos en el día de hoy, y las puertas y los micrófonos de Radio Televisión Educativa siempre estarán abiertas para ti, para que nos sigas dando este contenido de calidad. Cuando ustedes quieran me invitan para yo pasar por allá presencial, porque hoy lamentablemente por temas laborales tuve que quedarme aquí en San Pedro de Macorís, pero ojalá que pronto pueda ser allá con ustedes en cabina, Dios mediante. Así será. Gracias, señores, Tony. Y hemos llegado al final de Mirada Educativa.